Matutina 2015 para dama y caballero, pero tiene un Dios den cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer la vida espiritual. 13 en voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, ma la palabra de nos Dios ta permanece para siempre. Un feliz mainta y que Dios por acompañar awe dentro lo que kubota hace. Bom mini awe mainta demo devocional diario. Awe nos está 26 de marzo 2015 chao webs. Y pa awe el título de nos devocional ta José su lloramento. Láganos comenzar con palabra de oración. Tata Santo Dios amoroso, nos está agradecido que va a permitir que nos porten vida a hoy, Señor, para nos por estudiar la palabra. Dona-nos vida y vida en abundancia, manera la palabra de permitir a nos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación, te guardo allá, en el buque de Génesis, capítulo 45, versículo 4 y 5. Y ahora, no sea triste, ni rabia que vos mes, pa sobra, vos abendemi akinan, pa sobra, Dios mandami vos delante pa preservar vida. E ora José avisa su rumanan, pa favor, hala más cerca de mí, y nan, a hala más cerca, y el avisa nan, a mí, ta vos ruman José, que vos abende, manda Egipto. For de tour e historia nan contador de Bible que te ilustra en realidad de divina providencia interveniendo de nos vida, e historia de José y su rumana hombre te es un de más impresionante y que te toca obediente. José estaba el favorito de Jacob, un joven sensible, un joven emocional y que te aprecia en compañía de su tata. Pero posiblemente estaba un mucho hombre vanidoso, imprudente y pretencioso. En su historia único, el texto de Bible explícitamente te avisa que él llora por lo menos 8 días. Otro día está guardo implícitamente mal comprender. Él llora cosnicamente ora que su rumana hombre se escucha na su ruego a tirarle de post baixi pa morir de hambre offset. También él llora amargamente ora que estaba cana con man marra de caravana de ismaelita nan que estaba llevando a Egipto. Qua pasa cerca banda de Eserunan camina e tentnan de su tata tabata. Sin duda, ela llora ora que la guardo tirada en prisión para no acceder na seducción de Potifar, su esposa apasionada. Ela quiebra de padén y llora ora que ya siendo primer ministro de Egipto, ela guardo introducida a Benjamín, su hombre de más chiqui. Ela grita y llora duro ora que ela revela su mes na su hombre nan y atribuye su llegada a Egipto como a divina providencia de Dios. Ela llora con emoción ora que estaba por abrazar su tata después de así tanto años sin mirar. Mescos también, ela llora ora que su hombre a pedirle perdón. For Dios su lloramento nos porcia hóbicos. Uno está que aunque su sueño profético a cumplir literalmente, nantaba cianza en misterio for de cielo e causa de su lloramento. Un otro está una calamidad terrible que a transformé for de un mucho hombre mima pa un hombre prudente, con coraje y con dominio propio. También, en frente a circunstancias adversas, tiene un Dios del cielo que te derecha escenario. Un Dios que te actúa a través de bom y mal acciones. ¿Cuál es la solución que José toma para fiel de turcos y bajo de toda circunstancia a dar fuerza, coraje y confianza en Dios? Mi querida dama y mi querido caballero,
no tiene miedo de llorar. Sí, llora manera un verdadero creyente. Palabra de Dios te avisa-nos en el buque de Tesalonicenses en capítulo 4, versículo 13. Llora manera un verdadero creyente, no manera otro nan con no tiene esperanza. Pa sobra, esta parte de experiencia cristiana y porta un camino necesario para completar vos sueño nan la ganosreza. Tata amoroso, con lágrima pa den y pa fode nos corazón, nos te llamamos tan que hoy me inta, pa palabra nan de ánimo a que cubo aduna nos. Seca nos lágrima y duna nos esperanza de vos. Nos te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querida amiga, amigo, me quiero desear un feliz día y no olvidar, vos por llorar tranquilo, llora con fe y esperanza. De mañana con Dios su poder. Matutina 2015 para tur dama y caballero, pero ten un Dios ten cielo, un resumen diario, un devocional para florecer tu vida espiritual. 13 en voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas la palabra de nos Dios ta permanece para siempre.